Cordial saludo, mi nombre es Iván Fernegro Zaponte, estudiante del programa Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del curso de Derecho Constitucional Colombiano primero. En este video haré una exposición acerca del proceso constituyente de 1991 en Colombia y haré un énfasis en los impactos político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural. Para iniciar, es necesario hacer un contexto histórico acerca de este proceso constituyente. Para ello nos remontamos en la vigencia de la Constitución colombiana de 1886, que rigió durante alrededor de 104 años. Esta constitución tuvo alrededor de 70 reformas. Una de las más importantes y que se categorizan ya como un proceso de reforma constitucional fueron en 1910 en el gobierno de Rafael Reyes, donde se abolió la pena de muerte, se eliminó la reelección presidencial inmediata, a su vez fortaleció las independencias de los consejos municipales y las asambleas departamentales en los territorios, hizo unas configuraciones a la Corte Suprema de Justicia y restableció el Consejo de Estado. Luego, en 1936, como una de las reformas más importantes en estas épocas, fue la del presidente Alfonso López Pumarejo, en la cual estableció el Estado intervencionista en la economía, en los campos de producción, distribución y consumo. También se incluyeron en aquella constitución, los derechos sociales o de segunda generación. También derogó el carácter oficial que tenía la Iglesia Católica en la educación y en ello lo reemplazó el Estado encargado de inspeccionar y vigilar los modelos educativos de aquella época. Y también creó el voto universal para los ciudadanos hombres mayores de 21 años. Luego, en 1945, cuando hubo otra reforma, en el segundo periodo del mismo presidente, Alfonso López Pumarejo, le otorgó la ciudadanía a las mujeres, pero sin el derecho al sufragio. También impulsó la creación de las comisiones permanentes en el Congreso. Creó los departamentos administrativos en la rama ejecutiva. Autorizó el Congreso de categorizar los municipios. También en este año y en esta reforma se hizo una configuración al Consejo de Estado. Y también se exigió el título profesional para ejercer el oficio de abogado. Luego, en 1954, y en esta época de los 50, eh, eh, siendo esto un escenario de dictadura militar, de junta militar y al Frente Nacional, mediante el acto legislativo 03 de 1954, se le reconoció a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas. Y también dentro de esa reforma, por decirlo así, en esos años, mediante el acto legislativo 01 de 1959 se estableció el Frente Nacional. Y posteriormente, en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se establecieron algunas modificaciones acerca de las funciones del Congreso, de la rama ejecutiva y de los poderes que debían ejercer las autoridades territoriales. Luego pasamos a la época post-Frente Nacional, entre las presidencias de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay. En la primera presidencia, y ya impulsados por la necesidad de reformar la Constitución de 1886, eh, mediante el acto legislativo 02 de 1977, se impulsaron varias propuestas como el régimen municipal y departamental, el Ministerio Público, Administración de Justicia y a la Justicia Constitucional, acto que fue demandado como inconstitucionalidad. Y luego en la presidencia de Julio César Turbay, en 1969, bajo el acto legislativo 01, eh, propone la creación de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, elimina el carácter vitalicio en los magistrados de las altas cortes. Asimismo, prohíbe la reelección del procurador y el contralor.
y demás reformas a la rama legislativa. Sin embargo, fue demandada esta reforma y la declaró inexequible en 1981 por parte de la Corte Suprema de Justicia. O sea, en estos dos periodos fueron dos intentos de reforma constitucional eh, que fueron rechazados por las Cortes. Luego, y ya en el gobierno de Virgilio Barco, que comprendió entre 1986 y 1990, es cuando se genera un tercer intento de reforma constitucional. Esta vez un poco más fuerte e impulsada más por el proceso de paz llevado a cabo entre la guerrilla del M-19 y el gobierno nacional. Además también impulsado ya como carácter ya reformista, como lo fue la elección popular de alcaldes que se desarrolló el 13 de marzo de 1988, que una vez más incentivaron en la reforma esta vez electoral que ya muchos consideraron era necesaria para la democracia del país. En ese sentido, el presidente Barco retomó estas ideas reformistas, además de su esencia liberal, em, e intentó la incorporación del referendo en la Asamblea como mecanismo de reforma a la Constitución. Él también impulsó el establecimiento de la consulta popular e iniciativa legislativa, en retomar la Fiscalía General, el Consejo Superior de la Administración de Justicia, Judicatura y la Corte Constitucional. Propuso la limitación de los estados de sitio, doble vuelta presidencial y financiación de partidos políticos, el establecimiento de la presidencia y el reconocimiento de derechos humanos y sus principios de aplicación. Pero para finales de 1989, el propio presidente propuso archivar el proyecto, ya que se prohibió la extradición de colombianos, que este artículo, esta iniciativa sería beneficiosa para los narcotraficantes de esa época. Origen de la Constitución Política de Colombia en 1991. Entrando ya en materia del proceso constituyente, a partir del año 1989, el cual uno de los años más álgidos por la violencia, el asesinato de tres candidatos presidenciales, como lo fue Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, para las elecciones presidenciales de 1990, un grupo de jóvenes y docentes universitarios y trabajadores decidieron convocar a una marcha que se llamó la Marcha del Silencio del 25 de agosto de 1989, acto que provocó un cierto tiempo más tarde el movimiento de la séptima papeleta. Este movimiento que convocó al mayor número de personas de talante joven, eh, universitarios, trabajadores, campesinos, decidieron ser parte de esta gran propuesta. Esta propuesta era convocar y proponer por medio de un acto popular y de elección popular la Asamblea Nacional Constituyente. El logro consistió en participar en las elecciones del 11 de marzo de 1990. Se llamó séptima papeleta, ya que en ese día se elegían senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados y por último concejales, que conformaban seis tarjetones ese día de elecciones. Sin embargo, entró esta propuesta en la cual estas papeletas se promocionaron a lo largo del país por periódicos, por pendones y todos estos recursos empíricos, por decirlo de alguna forma, em, lograron entrar en estas elecciones y ser parte del conteo. No del conteo oficial, pero se estimaron que fueron alrededor de 3 millones de personas que participaron en este primer forma de plebiscito.
Un tiempo más tarde, ya para las elecciones presidenciales y en la cual el presidente Virgilio Barco obligó a la Registraduría Nacional a hacer el conteo para el próximo plebiscito eh, mediante el decreto dado en estado de sitio, en el cual a la su vez convocó a la ciudadanía a, a participar, si decidía o no, la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, elección que se llevaría a cabo de la mano con la elección presidencial el 27 de mayo de 1990, en la cual se estima que casi 5 millones de personas participaron en esta elección, siendo esta mayor que la participación dada en la elección presidencial, en la cual salió electo el presidente César Gaviria, en la cual se aceptó por casi un 90% convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para ese mismo año, el 9 de diciembre de 1990, el presidente que entró en curso, César Gaviria, eh, convocó a esta elección para elegir a los 70 delegatarios que conformarían esta Asamblea Nacional Constituyente. Esto acá tiene una esencia, ya que primeramente las cortes y todos los organismos judiciales eh, decidieron que los delegatarios tuvieran un poder primario en la reforma constitucional. Es decir, que primeramente, como se estableció que una reforma constitucional, eh, se les otorgó el poder de escribir y de redactar una nueva constitución. Para el año 1991, antes de empezar las plenarias y las conversaciones para entrar la constitución, desde el 5 de febrero hasta el 4 de julio de 1991, con un total de 70 miembros de los diferentes partidos y movimientos políticos, eh, fue posible la conformación de esta asamblea, en la cual se caracterizó por tener una presidencia tripartita entre entre el líder del partido de Salvación Nacional, como lo fue Álvaro Gómez, el Partido Liberal, Horacio Serpa, y la Alianza Democrática de M19, Navarro Wolf. Impactos de la Constitución Política de 1991. Eh, Luego de ser promulgada la Constitución de 1991, como impactos políticos, se pueden resolver lo siguiente. Tuvo un modelo dogmático, es decir, a lo largo de sus 380 artículos, se caracterizó por tener una esencia de acuerdo, ya que cada uno de estos artículos fue votado por cada uno de los miembros y puestos en debate. Reforma al sistema electoral. Este cambio produjo que la participación política fuera aún mayor, entrando en sí, o sea, mecanismos democráticos, se establecieron las diferentes formas de participación en las elecciones, en las campañas electorales, en los periodos para los cargos públicos y demás fueron cambios que se percibieron post Constitución 1991. El fin del bipartidismo. Este trajo consigo que la Constitución política flexibilizó eh, la participación o la creación de diferentes movimientos y partidos políticos, a tal punto de que 10 años después se estimaba que existían alrededor de 80 partidos. Un punto que después tuvo ajustes hasta la actualidad. La proclamación de la democracia participativa. La Constitución, como en su esencia, trató de que la mayor cantidad de ciudadanos participaran en la toma de decisiones y por eso se logró estructurar un nuevo sistema democrático que garantizara la participación de las personas.
autonomía administrativa y política de las regiones. Esto se hace como eh, en, en- en reivindicación de los territorios, ya que esta constitución, en su esencia y a diferencia de la constitución de 1886, buscó priorizar los territorios y su autonomía administrativa, es decir, de gerenciar recursos, de redactar acuerdos y ordenanzas para su autogestión. Redistribución territorial de los poderes centrales. Esto se refiere a que todas las instituciones, sean ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, sean replicados en los territorios. Por eso es que hoy en día vemos sedes en los municipios de la fiscalía, de los juzgados, de la policía, etc. Creación de la Vicepresidencia de la República. Esta es una recuperación a la figura que venía desde el siglo XIX, como bien se sabe, y que otra vez es puesta en la normativa de la rama ejecutiva. En este hecho, el primer vicepresidente en esta época, luego de esta constitución, es el señor Humberto de la Calle. Reforma en las funciones del Congreso y de la Presidencia de la República, como bien lo estableció en la Constitución y que siempre consideró estar sujeto a cambios como obedeciendo o respondiendo los reclamos de la sociedad y de las participaciones que se dan gracias a que se entabló un Estado con una figura o un sistema que le permite ser democrático. Y más adelante, gracias a la Constitución, em, y al proclamarse el acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla las FARC, se crea el Estatuto de la Oposición como que rige hasta la actualidad y que se creó hace muy poco. Como impactos jurídicos, se puede constatar lo siguiente: autonomía e independencia. Se generó un fortalecimiento en la rama judicial, ya que la Constitución promulgó, o sea, la independencia total de las de la rama judicial respecto a la ejecutiva, ya que antes de la Constitución de 1991 se conocía que el presidente tendría cierta incidencia en la toma de decisiones, en las funciones e incluso en las personas que integraban estas corporaciones. También se generó una transformación en los organismos de control. Como bien se sabe, ate- eh, por muchos, como acá se reivindica, el proceso de paz llevados con ciertas guerrillas de ese entonces que vieron la necesidad o reclamaron en este punto la necesidad de transformar la esencia y la forma en que se debería entablar la ley. También se crean instituciones como la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras independencias. Se reanuda y se establece de otra manera, como ya se había hablado, incluso antes de la Constitución, con los gobiernos liberales post Frente Nacional de la Fiscalía General de la Nación. Se regula los estados de excepción antes de sitio y se crea la moción de censura, bien sea para los magistrados, para los senadores y, y demás. Como impacto económico, se crea un sistema bancario central autónomo, como hoy en día se conoce como el Banco de la República, ya que antes de la Constitución era muy dependiente de las decisiones del presidente. Y otro cambio es que se crean los escenarios de intervención estatal. Esta vez no tanto como se consideró y se estableció en en la reforma constitucional de 1936 de la República Liberal, sino esta vez un poco más moderada y más eh, encaminado a todo lo relacionado con los aportes fiscales, los impuestos y el presupuesto. Impacto social.
Se origina el Estado Social de Derecho, como lo promulga la Constitución en su primer artículo. Esto quiere decir que asimismo, como se redacta una amplia gama de derechos de diferentes generaciones, asimismo se crean leyes para que se garanticen los mismos sin que estos se vulneren y sin que ningún ciudadano viole o se aproveche de estos derechos. Se define en la Carta de Derechos y Deberes, como bien se mencionó anteriormente, garantías de acción y soberanía popular. Es decir, se entabla una soberanía, se reconocen a diferentes culturas y grupos étnicos y originarios como ciudadanos. Aspecto que en 1886 eh, no se consideraban las demás culturas como sujetos a ser ciudadanos y, y en ese hecho no están vinculados a ningún derecho o deber. Reconocimiento de los derechos humanos, asimismo, son inculcados en la Constitución. Surge la Defensoría del Pueblo, creación de la acción de tutela, que muchos lo consideran como el gran logro y el gran resultado vigente que tuvo la Constitución de 1991 e incluso hasta la actualidad. Se establece la libertad de culto y conciencia y se vinculan y se reconocen los derechos de los niños por primera vez en Colombia. Como impacto ambiental, es la última parte de los derechos en la Constitución. Se incorpora la vinculación armónica del cuidado y la protección del medio ambiente en los recursos naturales del territorio. Esto se refiere eh, que los ciudadanos, así como tenemos derechos, estos mismos derechos tienen corrección con el deber de cuidar el territorio. Y se introduce, como bien lo mencioné anteriormente, una construcción ecológica vigente. Es más, se crea el Ministerio de Ambiente y Tierras en la rama ejecutiva. Impacto cultural. Se integra, bueno, la aplicación de las normas, siendo estas de un carácter pluralista y garantista para cualquier ciudadano que reside o, bueno, esté sujeto dentro de la legislación colombiana. Em, a su vez, el texto de la Constitución fue dirigido y traducido a todos los lenguajes como un símbolo de carácter multicultural. Y a su vez, como impacto cultural que tuvo, desarrolló la libre personalidad. O sea, la Constitución garantizó la libre personalidad. Y por último, como podemos ver, se encuentran las referencias bibliográficas que fueron básicas para la realización de la presente exposición y de los textos redactados. Muchas gracias por su atención.